No, Esa no, es la Nicaragua está clave. bien, Nicaragua está bien. Nicaragua está bien, tiene un internet increíble. Pero yo, Sólido, sólido. mientras que Hernán se vuelve a reconectar, que está ahí trabajando, yo sí tenía una pregunta para ti, Eduardo, y es, Dale. se ve claramente que tu mercado, pues, natural es Estados Unidos, y lo conoces y y lo tienes, pues, muy en la piel. Pero como nos escuchan personas de muchas partes, principalmente Latinoamérica y España, ¿tienes algún otro mercado o ves algún otro mercado en donde sea tan interesante y tan potente, guardando las salvedades, obviamente, que de O sea, Estados en Unidos? general, sí, o sea, a mí, por ejemplo, Colombia me gusta mucho, creo que hay mucho por hacer. Tiene, obviamente, una de las ventajas más importantes, que es, de nuevo, el mercado de capitales es mucho más complicado, financiarte en una construcción es muy complicado, obviamente se han desarrollado herramientas muy creativas de las que tampoco te sabría hablar muy bien, entonces que perdonen pues los colombianos que No, no, sepan no, de este no. tema, que probablemente tal, pero obviamente pues los temas de las fiducias, si tú vendes al principio, entonces te vas financiando y cuando llegas a un punto de equilibrio, entonces eso se va construyendo, entonces se han generado soluciones muy creativas a la falta, de alguna manera, o la diferencia que hay en la facilidad de mercados de capitales en Estados Unidos versus en otros sitios en Latinoamérica. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, pues tenemos un pequeño terrenito ahí en Colombia y la idea en algún momento es construir y tal. O sea, a mí Colombia, por ejemplo, me gusta mucho. Igual en España es un poco parecido. El mercado de capitales es un poco más fácil, pero tampoco es tan ventajoso como lo puede ser en Estados Unidos. Entonces, hay ciertas cosas, obviamente, que hacen que Estados Unidos sea muchísimo más atractivo, el mercado real estate, pero no quita que al final pues, es un sector que a mí me encanta y que lo haría igualmente en Colombia. Tal. Ahora, claro, luego hay el, sector, el riesgo moneda, el riesgo país, si eres un inversor extranjero y vas a invertir en Colombia. Claro. Nosotros, pues al final, cuando invertimos lo poquito que tenemos ahí en Colombia, cuando invertimos, lo invertimos a 3.500 pesos el dólar. Ahora no sé cuánto está, 4.800. Claro, es que ya solo con eso mi inversión ha bajado un 20%. Bueno, Yo, señores, yo, yo, un gusto. ¿Qué muchas pasa, don gracias. Hernán? ¿Qué se dice? Nada, que aquí mirando construcción, huevón, y trabaja más un puto gorgojo en una lápida, huevón, que esta gente acá, aquí fue putas para mamar gallo, huevón. El gremio de la construcción siempre me puede dar un infarto a mí. Qué cosa tan... Lo Darío tenía le ha la dado todo es como construcción. exactamente igual, le ha dado exactamente igual que dijéramos que íbamos a empezar a grabar, ¿eh? Él, él Sí, sí, no, va. no, a mí me da importa. Es como un manual de instrucciones, todo al revés. No, no, no. O sea, tengo tres Ese es el cuadrillas tema de de la personas, construcción, todo. tío. Vale, tengo una buena Ese es noticia. como... Entró Ricardo. ¿Qué Ahí está pasando está. aquí? eh, Entré y Hernán ya renegando, weón, en el Qué minuto uno. raro. Ah, Cosa tan raro, ¿no? Qué Puta, sorpresa. necesita co- calentar, co- marica, caliente por lo menos para legar, weón. no, es que estoy, ¿cómo se llama? La construcción de la maldición del gitano, no sé qué cosa. Entonces, es Ah, para está morirse hablando Tú en de la la casa. casa, sabes, pues los problemas. tú sabes, Hernán, que las reformas en las casas de uno son motivo de divorcio ya más importante, ¿no? De verdad. Pues te Casi. digo Está ahí. que, no, te digo pues que pues, los momentos de chispa donde uno dice no cayó en el tanque y explotó, pues se han visto claramente. Sí, sí, Eh, es duro, y, y, a mí la y a construcción. mí me toca pues de policía bueno, policía malo, el malo obviamente soy yo y Andrea pues está por ahí tratando de mediar. Pero yo todavía creo que me van a linchar en la esquina pues porque es que todo lo hacen al revés. Pero bueno, ese ya es otro tema, eso es Pero otro vení, tema. ¿estás en la casa o no? Sí, sí, estoy en la casa, pero Hay estoy eco, oigo el eco. de las... No, es que Hay estoy eco. en una habitación sola. Sí, 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 sí. Estoy tratando de que no, pero es que si cierro y abro para que no haya eco, entonces se oyen las sierras y todas las cosas. Uf, Pero Hombre, tranquilo, pero es estás que si bien, no estás bien. pero es que si no me paso, no terminan, porque es que todos empiezan a extender y extender y extender, y como mientras uno está pagando semanal, entonces extender es muy fácil mientras uno paga. Pero bueno. bueno, ahora sí, Bueno, buenos días, ¿cómo están, Edu, ¿Cómo estás? Darío? Buenos buenos días. días. Qué bueno. Hoy tenemos un amigo que es un invitado muy especial, un amigo, pues lo conocimos realmente porque se casó con una amiga colombiana de nosotros, que la queremos mucho, y
pues Eduardo vive en San Francisco y está metido en el negocio de real estate. Entonces, yo lo quería invitar porque me ha parecido muy interesante todo lo que ha hecho. Es amigo de Ricky. Buenas fiestas nos hemos echado juntos, pues de ese convito que tenemos en San Francisco. Menciona aquí importante, ¿se acuerdan el que entrevistamos hace dos episodios? A Gonzalo. Gonzalo del Teso está trabajando como nuevo cargo Head of Business Development para Helios, que es como un integrador de APIs de diferentes, pues para todo Solana. Entonces hay unas cosas bien interesantes. Entonces, pues, somos de la misma camada. Con Solana. Más conectados. Somos de la misma camada, pero pues Eduardo, pues en los últimos 4 o 3 años lo hemos visto pues construir, desarrollar. Y a mí el negocio de real estate me intriga mucho y yo siempre he querido aprender. Lo que pasa es que pues llevo 10 años alquilando apartamento en San Francisco, sencillamente porque me concentraba en criptos, en startups y en otras inversiones, pero quería que Eduardo nos contara un poco sobre el mundo de real estate, que nos contara para la compañía con la que trabaja un poquito de su background. Muy importante pues resaltar aquí que pues estos son simplemente experiencias de vida. Eduardo no necesariamente tiene que ponerle un nombre a la compañía porque aquí no es pues el non-financial advice, el puro disclosure de que no estamos haciendo recomendaciones, sino contando pues de las experiencias, porque nosotros pues como ya saben o lo hemos comentado, pues arrancamos con un fondo de criptomonedas, pues en 10AM Capital, o sea 10AM Pro pues es el canal, pero 10AM Capital es el fondo de criptomonedas, pero con Lucas, pues que lastimosamente no está en este episodio, hemos explorado la posibilidad de también hacer un fondo pues de real estate. Y pues como eso es lo que nos intriga, pues la persona más indicada para hablar de real estate es obviamente Eduardo Sagüez. Entonces, Edu, ¿por qué no arrancas contando un poquito como tu experiencia, background, qué estudiaste, por qué terminaste en San Francisco? Y de ahí para adelante yo te voy haciendo unas preguntas y nos contás pues la parte más interesante, cómo los jefes tuyos, después de arrancar con una startup en San Francisco, quedan con $5,000 y eso lo convierten en un fondo de casi $700 millones de AUM, que quiere decir Assets Under Management, que me parece pues una historia la más increíble. Y para que nos expliques, si nosotros pues que somos, digamos que no ineptos pues, pero que no estamos bien versados en el mundo de real estate en Estados Unidos. Dígalo. Ineptos. ¿Por qué nos explicas un poquito cuál es la diferencia? ¿Por qué el real estate de pronto en Estados Unidos crece? Si es porque hay posibilidades financieras versus un Europa, versus un Colombia, para que nos des como un poquito de color sobre eso, pero arranquemos con el background tuyo y ahí vamos preguntando los tres. Sí, pues a ver, tampoco te voy a contar mi vida entera, pero te voy a contar un poco la versión reducida. Yo hice mi MBA en Estados Unidos, o lo acabé allí, y allí conocí, y va muy claro con la idea de buscar un fondo de inversión / developer que fuera pequeño, que estuviera empezando, que pudiera tener la oportunidad de pues, ver todo, básicamente, desde el punto de vista de adquisiciones, desde el punto de vista de financiación, construcción, venta, etcétera. Y los general partners del fondo nuestro, que también pues, estudiaron en el mismo business school y tal, les conocí allí, estaban ya levantando un tercer fondo. El primer fondo era chiquitito, de Friends and Family, empezaron con mucho flip en San Francisco, él era banquero, ella era consultora, pero empezaron con flips y pues lo típico, eso empezó a ir bien y los amigos le empezaron a decir, oye, yo te doy plata y me voy con vosotros, que os está yendo bien, y eso al final creó el primer fondo. El primer fondo la sacaron del estadio, entonces sacaron el segundo, ese fue un poquito más grande, ya se metieron en temas un poquito más grandes de todo en San Francisco, pues en los años 2013, 14, 15, cuando las cosas, pues eso, booming de San Francisco. Y de ahí pues ya se empezaron a poner más serios y pues nada, empecé a trabajar con ellos, éramos 4 en la empresa o 5 y yo básicamente pues hacía todo. Y de ahí pues eso, empezamos a crecer, levantamos ese tercer fondo, lo acabamos de levantar, invertimos en temas de multifamily, en residencial, muy enfocado en la parte del Bay Area, en California. Y de ahí pues las inversiones empezaron a ir bien, tuvimos bastante éxito, levantamos el cuarto fondo pues está ahora mismo en proceso de cerrar en cuanto a la financiación, vamos a levantar el quinto y el sexto, de hecho acabamos de hablar
hace unos días de aquí a 6, 8 meses. O sea, como que empezó pues una trayectoria hacia arriba muy fuerte. Ahora somos 25, 27 personas, creo, en el fondo. Y pues de ahí, o sea, y así es un poco como versión un poco reducida los últimos 5 años de mi vida. Pero invertimos sobre todo en la parte residencial, aunque ahora nos hemos metido en industrial también, hemos diversificado ya. Antes estábamos muy enfocados en California, en el Bay Area, pero bueno, eso da para 2 horas de conversación. Es muy complicado trabajar en California con temas de desarrollo. Hay mucho activista antidesarrollo, es muy complicado. Yo te voy haciendo algunas preguntas. Entonces, pues tu cargo en la compañía, vos sos Head of Development, ¿cierto? O sea, que se encarga de todo el desarrollo. Una de las cosas que siempre me intrigó a mí, pues, y yo te la hacía, pues la pregunta cuando nos tomábamos unas cervezas, siempre me da curiosidad, pues que, o sea, en estos días creo que oí un podcast, hacer un sanitario en San Francisco con todos los permisos y las revisiones. El sanitario sabemos que cuesta $50, $100, pero cuesta $1,500,000 simplemente por todo el overhead, pues un sanitario público. Con toda esta complicación, digamos que cuál es el hecho, la ventaja que tienen ustedes cuando desarrollan, que deciden seguir desarrollando en San Francisco y no irse como para un mercado más friendly. Porque cuando una de las cosas que uno dice, si la barrera de entrada es súper difícil, uno dice, no me meto, pero si ustedes ya conocen todos los loopholes y conocen todas las cosas, ¿qué es lo que hace que ustedes todavía sean competitivos? En el chat que estamos, yo sé que siempre nos mandas proposición, no sé qué. Entonces, es el conocimiento de la ley. Ricky, ¿cuántas proposiciones hemos votado que no entendemos ni nada, pero como que nos las manda Eduardo, nosotros decimos sí? Seguro, no, yo no. Todas, weón. Sí, a ver, pues la ventaja a ver, el mercado real estate es muy, aunque sea obviamente 320 trillones de dólares el valor de todo el real estate del mundo, al final es un mercado muy, muy, muy local. Y es el City Council, y es el Planning Commission, y entonces tienes que entender la política local de qué, o sea, cuáles son los challenges y los desafíos de desarrollar ahí. San Francisco y California, para empezar, tiene, o sea, hablando de los fundamentals y por qué todavía estamos muy bullish con California, es que tiene un housing crisis monumental. Entonces hay muy poca oferta de vivienda, muy poca oferta de vivienda. Y una de las razones por las que hay muy poca oferta de vivienda es por la cantidad de desafíos y de loopholes que tienes que hacer políticamente en cuanto a regulación, planeación, urbanismo, etcétera, y la gente pues no tiene el estómago para hacerlo, porque al final muchas veces para hacer un edificio pequeño te tienes que tirar 3 años, fácil, 3 años de permisos y de planeación solo para levantarlo. Claro, cuando tú te compras una casa o un lote o lo que sea y vas a hacer, ponte algo pequeño, 5, 6, 7 unidades, típico edificio de San Francisco, vosotros lo sabéis, claro, el real estate es muy caro, los tipos de interés tienes que estar, pagando intereses por 3 años hasta que puedes poner una pala en la tierra. Luego, quién sabe cuánto van a ser los costes de construcción 3 años después. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que la gente pues, no tenga estómago para meterle en California. Ahora, el que sepa manejar la regulación, el que sepa la política local, el que sepa los esfuerzos que está haciendo el estado de California para ello y tenga el estómago de quedarse, si lo consigue, pues sigue siendo una mina de oro. ¿Por qué? Porque al final te vuelves a back to basics. Es que hay un housing crisis brutal en California. Entonces, build it and they'll come. Entonces, ese es uno de los... Solo son 40 millones de personas las que viven en California. Claro, y es una de las, creo que es la 9ª economía del mundo. O sea, quinta. Te quiero decir, los fundamentals en el estado de California son muy increíbles. Son muy increíbles. fuertes. Y entonces el que sabe manejarse en ese tema, pues... pero claro, es complicado, porque al final, oye, uno en 2018 se compra un lote a los costes, hace el modelo a los costes de construcción, al precio de venta en ese momento, hace un tal, que claro, luego te lleva una pandemia. Llega la inflación, sube los tipos de interés y te puede destrozar. Y ese es el tema de muchos developers. Hay developers que se van al carajo. Entonces, pues básicamente lo que estás diciendo es que no importa que así uno esté leyendo que exista un éxodo de, no sé, 300, 400 mil. No sé cuántas personas abandonaron California, creo que fueron 600 mil el año pasado.
y los receptores de esos 600,000 personas pues fueron Texas, la Florida. Esa migración, esa salida de gente de California realmente no importa porque la deficiencia en el housing, pues, y eso inclusive también ocurre pues en Colombia. O sea, no hay suficientes casas o apartamentos para el tipo de población que hay. Entonces, mientras uno cuente con esa deficiencia de casas habitables o apartamentos habitables o condominios, como se dice ahí, pues el negocio sigue siendo viable. Y entonces ya se reduce más a uno entender el timing de los mercados en cuanto a tasas macro y pues todo el tema de regulación loophole. Yo creo que vos, vos estudiaste business, pero en este momento yo creo que vos sos más experto en todo el tema legal que en el mismo de ingeniería y de desarrollo, porque digamos que ahí está como la ventaja. Eso es como lo que empiezan a concluir con lo que estás diciendo. Sí, correcto. Al final tienes que tener un conocimiento de política, de regulación, de planeación, de macroeconomía, etcétera, muy importante. Y de nuevo, seguimos muy bullish en California, pero no es lo mismo construir en Inland Empire al este de Los Ángeles que construir en Laguna Beach o en Newport. O sea, luego ya eso, luego cada mercado local es muy diferente y no es tan fácil como decir, no, California va bien y tal. No, California es uno de los estados peor manejados de todo Estados Unidos, en mi opinión, y es la razón por la que hay una crisis de vivienda tan importante, pero hay que tener mucho cuidado y tienes que tener un conocimiento del mercado local muy importante. Pero sí, al final, gran parte de mi día a día es manejar temas de planeación, urbanismo, para permisos, abogados, land use, etc. Una pregunta que yo veo aquí en California, una cosa, y es, a diferencia, no sé, de Florida o de estos estados que todavía tienen mucha tierra, que se puede construir tierra nueva, que yo veo que en California no, porque todo es muy protegido con parques, con zonas de reservas, por el agua. Entonces uno ve que aquí no hay como desarrollo de nuevos proyectos en tierra, sino que tumban y construyen sobre lo que había. Que eso también debe afectar un montón y lo debe hacer mucho más costoso. Exactamente, el lack of land available, al final, o sea, la falta de tierra que hay, eso es al final, eso y el tema de planeación y lo difícil que es desarrollar es lo que al final está creando la crisis de vivienda. Es muy complicado, amigos. O sea, vosotros conocéis San Francisco. ¿Dónde construyes ahí? Todos son viviendas unifamiliares o de 2 o 3 pisitos, todo muy bonito, pero efectivamente cuando tienes una crisis de vivienda como la que tienes en San Francisco, particularmente en San Francisco, además, pues claro, luego intentan sacar regulación para que pues, las viviendas unifamiliares hagan un rezoning de multifamily en caso de que un desarrollador quiera pues, tirar una de las casas abajo o lo que sea y construir un edificio de 6, 7 y no puedes. Ahora el Estado ya se está metiendo muy en cada ciudad y diciéndoles no puedes hacer eso, ya han sacado una regulación ahora y tienen lo que se llama, tampoco aburriros con temas políticos, pero es un housing, lo del housing element, entonces cada ciudad tiene o cada county tiene que decir cómo va a construir cierto número de unidades al año, que es lo que el Estado dice que se necesitan en los próximos 10, 15 años para acabar con la crisis de housing, y si no pueden hacerlo, entonces el Estado entra y básicamente les quitan cualquier tipo de jurisdicción local. Eso todavía está en un gray area, de hecho acaba de pasar en enero 31, es cuando todos los counties de California tenían que mandar eso, y ahora a partir de ahora pues el Estado se puede meter y quitarle la jurisdicción a San Francisco y decir, ¿sabes qué? Este desarrollador se puede meter a construir aquí 30 unidades en este lote pequeño porque sí, porque es lo que digo. Pero bueno, es un tema también muy político y tal. Es más, eso ya es más aburrido, pero desafortunadamente o afortunadamente, depende de cómo lo mires, al final es un tema que tienes que... Es evidente que uno tiene que conocer todo de eso, porque si no lo conoce, pues sencillamente la inversión que haga uno pues, se le vuelve cero o simplemente pierde el dinero. Yo, pues, en los 10 años que viví en San Francisco, yo quería comprar casa, pero comprar casa en San Francisco, digamos que del gusto que uno quisiera. Y estoy hablando, pues, cuando uno dice una casa en otro mundo, uno dice, no, una casa de 400, 500 metros. Casa en San Francisco quiere decir 100 metros cuadrados. Y 100 metros cuadrados en San Francisco pueden costar desde $1,5 millones hasta 4 o 5 millones de dólares. Y entonces, y uno tiene que poner el 20% mínimo de down payment, o es el 10%. Normalmente el 20%. Pero bueno, puedes encontrar. Normalmente el 20%. Y cuando las tasas estaban bajitas, pues era
en teoría como fácil, pero de todas maneras pues era un mortgage sustantivo. Una de las cosas que yo he hablado con Eduardo es, hombre, si hiciéramos un fondo, porque a mí lo que me gusta que Eduardo maneja muy bien es que sabe operar la escalerita, básicamente sabe apalancarse con todo el sistema financiero americano. Yo, por ejemplo, si quisiera comprar una casa, yo soy un poquito más, como más burdo, digo, no, ojalá comprarla con la mayor cantidad de cash posible y el préstamo lo mínimo posible. Y Eduardo me dice, no, Hernán, así no se hace. Entonces, Eduardo, si digamos que tuviéramos $1 millón, vos me dirías a mí, Hernán, no puedes comprar una casa de $1,5 millones con $1 millón en cash, sino cómo sería la secuencia del proceso de cómo haríamos crecer esa inversión de $1 millón en tantas casas en un periodo de 5 años. ¿Qué sería lo que estaríamos haciendo y cómo las compraríamos y cuánto equity le estaríamos sacando a cada uno para crecer ese $1 millón en que 5 años, 10 años se convierta pues que pues, ¿cómo lo multiplicaríamos? O sea, ¿qué sería Dame ese $1 millón primero y te lo cuento. No, dedicamos aquí porque es que los que nos ven tienen ese alfa y les da curiosidad. No, obviamente obviamente que es a ver, es que claro, la pregunta es complicada, pero yo te voy a hablar desde lo que me gusta a mí, lo que me gusta invertir a mí y de lo que al final pues de alguna manera quiero pues hacer en el futuro. Y a mí me gusta mucho el real estate y te voy a empezar contestando a por qué. Me gusta mucho el real estate, sobre todo en Estados Unidos, por un motivo importante, y es que los mercados de capitales para el sector de real estate son muy ventajosos. Hay muchas ventajas. A los bancos les encanta que inviertas en real estate, y más aún, y no tanto que te compres una casa, sino que te puedas comprar un edificio de 5 o 6 apartamentitos en unos suburbs de Utah o de lo que sea, workforce housing, lo que sea, da igual, no tiene que estar en la mitad de la ciudad, no tiene que estar tal, pero que genere cash flow. Y al final les encanta a los bancos porque es un activo que se protege muy bien en momentos de crisis, en momentos de inflación, sobre todo cuando hay fundamentals importantes como por ejemplo de nuevo en California, aunque en California luego hay otro tipo de cosas como el rent control y tal que es un poco más complicado, pero les encanta que generes cash flow, y cuando generas cash flow y tienes deuda, esa deuda es buena, esa deuda al final te está costando 5 o 6% en este momento, quizás un poco menos o un poco más ahora en este momento, pero te costaba un 3% hace año y medio, y al final pues generas lo que se dice un poco generational wealth. Y luego puedes refinanciar, puedes subir las rentas, puedes bajar los costes operativos, puedes manejarlo eso bastante bien. Eso al final con el tiempo también va teniendo cierta apreciación. Puedes refinanciar. Cuando refinancias un asset de estos, un activo de estos, que es lo que hacen muchos desarrolladores y muchos operadores de inmobiliarios y tal. En Estados Unidos, ese cash out, ese income que te llega de la refinanciación de la deuda, es tax free. Entonces, aparte de que tienes un mercado de capitales extremadamente que le encanta ese activo y le encanta ese sector, además, las refinanciaciones que tú haces y el dinero que te llega del cash out de esas refinanciaciones es tax free. Y además, aparte de eso, no solo hablando de taxes, tiene unas ventajas fiscales espectaculares. Entonces también te puedes dar, hay muchas ventajas luego en la parte fiscal de fiscalización y de optimización en cuanto a la fiscalización muy buenas. Entonces, ya con eso, y aparte, bueno, me encanta la parte de pues desarrollar y construir y arquitectura y todo eso me encanta. Entonces también es un poco un tema romántico, además de un tema más racional de decir, mercados de capitales es muy fácil conseguir plata, sobre todo ahora también, y hago un inciso aquí, ya no solo a los bancos, sino a los inversores, planes de pensiones, compañías aseguradoras, inversores institucionales, planes de pensión de los teachers. Edu, es por esa razón que en el 2022 BlackRock salió a comprar, no sé, tantos billones o casi que trillones de dólares en... Estás yendo. El internet se fue. No, es Hernán. No, Nicaragua está bien, Nicaragua está bien. Nicaragua está bien, tiene un internet increíble.
Pero yo, Sólido, sólido. mientras que Hernán se vuelve a reconectar, que está ahí trabajando, yo sí tenía una pregunta para ti, Eduardo, y es, Dale. se ve claramente que tu mercado pues natural es Estados Unidos, y lo conoces y lo tienes pues muy en la piel. Pero como nos escuchan personas de muchas partes, principalmente Latinoamérica y España, ¿tienes algún otro mercado o ves algún otro mercado en donde sea tan interesante y tan potente, o sea, guardando las salvedades, obviamente, que de O sea, Estados en Unidos? general, sí, o sea, a mí, por ejemplo, Colombia me gusta mucho, creo que hay mucho por hacer. Tiene, obviamente, una de las ventajas más importantes, que es, de nuevo, el mercado de capitales es mucho más complicado, financiarte en una construcción es muy complicado. Obviamente, se han desarrollado herramientas muy creativas de las que tampoco te sabría hablar muy bien, entonces que perdonen pues los colombianos que No, no, sepan no, de este no. tema, que probablemente tal, pero obviamente pues los temas de las fiducias, y tú vendes al principio, entonces te vas financiando y cuando llegas a un punto de equilibrio, entonces eso se va construyendo, entonces se han generado soluciones muy creativas a la falta, de alguna manera, o la diferencia que hay en la facilidad de mercados de capitales en Estados Unidos versus en otros sitios en Latinoamérica. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, pues tenemos un pequeño terrenito ahí en Colombia y la idea en algún momento es construir y tal. O sea, a mí Colombia, por ejemplo, me gusta mucho. Igual en España es un poco parecido. El mercado de capitales es un poco más fácil, pero tampoco es tan ventajoso como lo puede ser en Estados Unidos. Entonces, hay ciertas cosas, obviamente, que hacen que Estados Unidos sea muchísimo más atractivo, el mercado real estate, pero no quita que al final pues, es un sector que a mí me encanta y que lo haría igualmente en Colombia. Tal. Ahora, claro, luego hay el sector, el riesgo moneda, el riesgo país, si eres un inversor extranjero y vas a invertir en Colombia. Claro. Nosotros, pues al final, cuando invertimos lo poquito que tenemos ahí en Colombia, cuando invertimos, lo invertimos a 3.500 pesos el dólar. Ahora no sé cuánto está, 4.800. Claro, es que ya solo con eso mi inversión ha bajado un 20% o lo que sea, un 25%. Con lo cual eso es muy complicado y es por lo que muchas veces los inversores extranjeros realmente no se quieren meter en ciertos países simplemente por el riesgo moneda. Y ese es un punto de vista inversor extranjero invirtiendo en país latinoamericano o cualquier otro país. Pero si alguien es local, al final los fundamentals del mercado inmobiliario son el mismo. Tiene una apreciación buena, igualmente puedes conseguir una deuda buena que te permite, bueno, depende también el activo que compres. Al final hay deuda mala y deuda buena. De hecho, comprarte una casa, como dicen por ahí algunos, pues no es un asset, es un liability. Entonces, pero si te compras 2 o 3 apartamentos que te dan la renta, que se pagan solos y qué tal, pues esa es la mentalidad y al final eso vas poco a poco y al cabo de 20 años pues de repente tienes un net worth interesante. Pero... Bueno, ahí me están oyendo, apagué la cámara pues para que simplemente Sí, pudiéramos sí. hacer. Yo sigo con mi ejercicio, Eduardo, porque me gustó lo que explicaste del apartamento en Utah, pero supongamos, porque es que quiero ver cómo se desarrolla, quiero que me contes la secuencia de qué le pasaría a ese millón de Sí. dólares en un periodo de 4 o 5 años. Entonces, yo te doy $1 millón y vamos y compramos un edificio de 4 pisos en Utah. ¿En qué porcentaje? No sé. Pero entonces, descríbeme la secuencia de ese $1 millón. ¿Qué haría? ¿Qué le pasaría en un periodo de 5 años? Y después hacemos la cuenta de cuánto se volvió ese $1 millón. Mira, además Utah me gusta porque tenemos un edificio ahí y es un mercado muy potente en Salt Lake City. Entonces, si tú tienes $1 millón, ponte, por ejemplo, que vamos a comprar este edificio de lo que sea, 4 pisos o lo que sea, ¿vale? Cuesta $4 millones. Entonces, pues con ese $1 millón, a ver, voy a intentar hacerlo un poco más ordenadamente pero con ese $1 millón tú vas a un banco, dices, mira, tengo esta oportunidad, es un mercado súper potente, tiene un crecimiento económico del 3-4% anual, que es una barbaridad para un sitio. Tiene en los últimos 3 años las rentas se han incrementado una media de un 12-13%. Esta oportunidad particularmente nos hemos dado cuenta que tiene que las rentas, la renta media está por debajo, aproximadamente un 15%, entonces tenemos un upside del 15% para llegar a lo que la renta está en el mercado. Entonces tú le vendes al banco eso y obviamente le vendes la localización, le vendes el upside que tiene, le vendes las oportunidades para
para bajar los costos operativos, le vendes todo eso y entonces el banco pues te va a dar pues lo que sea. Entonces, y aquí O sea, hay dos ramas. con ese millón de dólares, entonces el banco te dice, ¿sabes qué? Me gusta tu proyecto, aquí tienen los otros 3, aquí hay un cheque, vas y compras el edificio de 4 millones esa es de la dólares. parte más como conservadora, como menos financial savvy, pero pues fácil de llegar. Pero luego hay otra en la que puedes incluso maximizar aún más ese millón. Y a lo mejor, pues, yo qué sé, te puede dar, claro, ahí depende, a lo mejor 4 millones es mucho, porque a lo mejor el banco te da un 60%, un 65%, pero a lo mejor tienes unos inversores aquí y allá que te ponen el resto y que les das un promote y tal. Entonces, bueno, simplemente por el tema del ejercicio, vamos. Pero con eso, básicamente, estás apalancándote en un ponte 70% o lo que sea del valor del edificio, con lo cual tu equity realmente es relativamente bajo, pues lo operas unos años, le subes las rentas, le bajas los costes operativos, puede que le metas a lo mejor un poco de plata incluso si tienes. A mí me gusta a mí me gusta ir haciendo como las estaciones, porque es que cuando uno lo pone así, la gente lo va visualizando. Entonces, pones $1 millón, te prestan 3, digamos que no es el más eficiente, corres y operas el edificio por 3 años, ¿cierto? Sí. En 3 años te pagaron renta y con la renta que te generó el edificio, ¿es suficiente para cubrir el mortgage o te toca poner plata de tu hombre, bolsillo? claro, hombre, es que el banco no te va a dejar si no es así. Normalmente, de nuevo, ya nos estamos metiendo en temas mucho más técnicos y tal, pero sí, tienes tal. Ahora, el cash flow depende de lo que te financies, obviamente. Y aquí está el tema, obviamente, de que si tienes $1 millón y te compras una casa de $1 millón, todo es equity, con lo cual no estás cogiendo ventaja el equity siempre es más caro. El equity depende del tipo de activo. Tu coste de equity tiene que ser entre un 15 y un 20%, ¿vale? Okay, depende. pero O sea, si es... mantengámonos en el ejemplo del edificio, porque yo quiero saber cuánto se me vuelve ese $1 millón en 5 años. Eso es lo único que lo me importa. espero que tengas ese millón listo, weón. Sí, yo creo que lo tiene, porque está con ese millón. No lo suelta. Sí, yo necesito. No lo consultor. O sea, No, si usted, bueno, este es un truco que creo que ya muchos lo han aprendido. Si usted quiere hacer una consultoría no pagada y que la información todo el mundo le dé la información, uno lo que tiene que hacer es invitar a alguien a un podcast y entonces le cuentan a uno cómo es todo, simplemente haciendo el podcast. Entonces, podcast quiere decir información gratis. Pero Edu, entonces $1 millón, más o menos cuánto se aprecia la propiedad raíz en Estados Unidos, en promedio. O sea, ese edificio costaba 4, ¿cuánto se está apreciando en un periodo de 3 años? Más o año a año, ¿cuánto normalmente, digamos que históricamente crece? Es que depende. En Estados Unidos es que cada mercado local es muy diferente, pero si tú cogieras a lo mejor un 6 a un 10% de apreciación anual, en momentos buenos sí se ha visto ese double digit appreciation y en momentos así no tan tal, pues a lo mejor un 5%, 6%, pero también, por ejemplo, ahora pues en otros mercados ha bajado un poco. No es tan fácil. Sí, no, yo sé, pero es que en aras de hacer un ejercicio, como diría tu suegro, si nos fuéramos al 6% y son $4 millones, entonces uno podría decir que, pues si es compuesto, uno podría decir que en 3 años el edificio que costaba 4 cuesta ya 5, ¿sí o no? Sí. En 3 años. Sí, puede ser. Okay. En momentos buenos sí se ha visto esa apreciación. Y entonces sí. Aquí es donde viene la magia de tu escalerita. Pero entonces vos prestaste 4, tenés el cash flow que ya está. ¿Qué haces con ese 5, con ese $1 millón extra en apreciación que se te acaba de aparecer en el edificio? Contra eso sacas préstamo. ¿Qué haces? ¿Qué harías ahí nuevamente con ese $1 millón extra que bueno, ahí tienes dos opciones. Si efectivamente, pongamos que esos 5 millones no se han realizado, pero es lo que te vale. Te llega un evaluador y te dice esto ahora por la subida de rentas, por la bajada que era costo de operaciones, esto lo que compraste en 4 ahora vale 5. ¿Listo? Tienes dos opciones, o vendes y con esos 2 millones que te quedas, tanto el equity que has puesto más el millón, haces un 1031 exchange que se llama, que es todo el capital gain pasa directamente, no tienes que pagar impuestos, pasa directamente si compras otro activo parecido
en otro mercado, en cualquier sitio en Estados Unidos, todo el capital gain pasa directamente a la inversión de ese activo. Una cosa bien importante, pues porque la idea del ejercicio no es preciso, lo que importa aquí es el orden de magnitud. Pero básicamente en Estados Unidos lo que hicimos es que doblamos $1 millón en 3 años. Exactamente. Y de nuevo, si nos metiéramos en los temas técnicos, cap rate, NOI y tal, ya te quedas perdido tal, pero pues para dejarlo así fácil y sencillo, sí, tú puedes doblar y con menos, y cuanto más te apalanques, más vas a doblar el equity. Esa es la belleza del sector inmobiliario, que tú puedes apalancarte en un activo relativamente seguro mucho. Y entonces, y ahí obviamente cada uno ya que se apalanque, que decida cuánto se apalanca, pero al final cuando minimizas tu equity y el valor de la deuda o el coste de la deuda va a ser siempre mucho menor de tu coste de oportunidad y el coste de equity, ahí es donde pues se puede doblar $1 millón en 3 años. Entonces, pero vuelvo un segundo y te digo, tú eso, puedes vender y evitar pagar impuestos haciendo un 1031 exchange que se llama, que es simplemente comprando otro activo en 180 días y entonces no tienes que pagar impuestos, lo difieres en el tiempo para después y luego eso lo puedes seguir haciendo. El segundo activo, haces lo mismo, lo vendes después y al final pues no pagas impuestos o los pagas 20 años después o 15 años después o lo que sea. O la otra opción, un segundo que te quiero decir esto, porque la otra opción es llegas, no lo vendes y ahora le vas al banco que te había dejado $3 millones y le dices, bueno, esto ahora vale 5. Si te había dejado, ponte un 70%, bueno, pongamos el 80% para dejarlo en el mismo $1 millón. Un 80% es alto, pero vamos, 80%. Pues ahora llega al banco, tú te había dejado 3, ¿cierto? Y ahora vale 5, tú llegas al banco, oye, dame el mismo loan to value, que era 80%, ahora el banco te va a decir, bueno, tome, le doy 4 millones, que es el 80% de 5 millones, entonces le pagas lo que le debías al banco, 3 millones, ¿vale? Y te queda, básicamente te queda ese millón, tú sigues teniendo tu $1 millón metido en equity, pero ahora el banco te ha dado $1 millón de cash out, que es totalmente tax free. Y con eso vas, inviertes en otro sitio y haces exactamente lo mismo. Eso es tax free, weón. Tax free. Sí, o sea, si el banco te lo da, tú acuérdate, la primera deuda que tenías era de $3 millones. Pero al cabo de 3 años, por X o por Y, ya vale 5. Ahora vas al banco y le dices, dame el mismo ratio, pero sobre un valor de 5. Y él pues, te da 4 millones. Le pagas los 3 que le debías, te quedas con ese $1 millón. Y ese $1 millón es tax free en Estados Unidos. Claro, y esa es la belleza del sector inmobiliario en Estados Unidos. Es tax free. Con eso vas, inviertes en otro sitio y es la escalabilidad al final que te da tal. Bueno, a ver, como todo. Volvemos al ejercicio. Puede que valga 5 millones o puede que la hayas liado y valga 2, pero al final pues yo estaba haciendo cuentas, o sea, $1 millón en 10 años en Estados Unidos lo puedo convertir casi que en 6, 7 millones de dólares. Pues si cojo y hago con la mismo tipo de propiedades y ese es el efecto compuesto, no, pues yo creo que nos va a tocar hacer un fondo 10 AM Real Estate prontamente. Pues cuando queráis. No sería mala idea. Yo ya te lo he dicho, cuando queráis lo hacemos. Yo le creo mucho. Esto no es sacarla del estadio, como obviamente, pues yo que veo vuestros podcasts y tal, esto es cero tecnología, esto es, bueno, de hecho, cero tecnología, ¿no? Hay un tema ahora viniendo del tema de tokenización del real estate que lo va a petar, lo va a reventar. Eso es cuestión de un par, vamos, de poco que la gente empieza a saber de qué funciona eso. Pero al final, esto es sector tradicional toda la vida y simplemente... pues eso, que el mercado de capitales en Estados Unidos y el tipo de inversión y el perfil de inversores les encanta esto. Es cash flow, es low cost of capital y es un poco generational wealth. Esto no la vas a sacar del estadio en 3 años ni en 2 años, pero si te salen bien 3 o 4 activos, de aquí a 10 años, pues pues eso, puedes haber cuadriplicado. En Colombia decimos que el ladrillo les fascina a todo el mundo. Ladrillo es ladrillo. Claro. Ladrillo es ladrillo, te aguanta muy bien la inflación, aguanta muy bien las crisis, te da cash flow, la gente sigue teniendo que vivir en sitios.
Simplemente, pues sí, igual que todo, tienes que tener cuidado dónde construir, dónde comprar y cuáles son las particularidades de ese sitio, porque te las también, con perdón, pero te la pueden meter doblada. Y entonces el esquema pues es el que acabamos de describir del edificio pequeño donde prestamos 3 millones de dólares y ya uno se puede poner, digamos que muy creativo buscando variaciones, porque lo mismo puede existir en un parque industrial, en un multifamily, o sea, ya uno decide qué tipo de mix, pero digamos que esa es la fórmula original, esa es la fórmula. Cash flow. Cualquier activo que te genere cash flow en el mercado de capitales, aquí por lo menos le encanta. Es que uno realmente no está haciendo real estate, sino que le está presentando proyectos a los bancos donde está generando cash flow y el colateral es la propiedad y ahí entonces uno minimiza el riesgo. Y te hablo de otra cosa. Ya te metes en temas más complicados, pero si quisieras incluso maximizar aún más esa inversión de $1 millón, tú vas al banco, vas a un grupo de inversión, consigues unos inversores, puedes sindicar la parte, haces un GP-LP structure donde al final tú pones un 4 o un 5% de la inversión, ¿vale? O sea, si ese $1 millón equivale al 5% de la inversión, ¿qué te estás metiendo? ¿En $20 millones o cuánto es eso? Y entonces puedes apalancarlo mucho más, ¿vale? Entonces yo voy y te digo, Hernán, ve, yo tengo este edificio buenísimo, yo voy a ser el general partner, vamos a conseguir estos LPs, estos limited partners, que son inversores pasivos al fin y al cabo, tenemos un banco que nos va a dejar un 60%, yo voy a poner un 5%, hago un syndication de la parte del general partner y tal, haces un promote. Un promote significa que si yo os voy y os pido dinero, os digo, vamos a ver, os voy a dar, y esto es el típico modelo de private equity, ¿vale? Os digo, vamos a ver, yo voy a entrar con un 5% del capital y yo me voy a encargar de todo, ¿vale? Voy a cobrar un 2% de management fee y lo que voy a hacer es os voy a dar un preferred return de un 8% anual, ¿vale? Eso, hasta el 8%, todo va para vosotros. Yo como mi LP, porque yo si tengo un 5%, pues soy parte del LP también, soy LP y GP, y ya te quedas más complicado, pero escúchame, hasta el 8% los LP se llevan todos, los inversores. A partir de un 8% y de un 8 a un 15%, entonces nos lo dividimos. 20% la parte del GP y 8% a los inversores. Y por encima del 15%, entonces 40% del GP y 60% los inversores. Entonces lo que hacemos es alinear los incentivos para que vosotros como inversores digáis, bueno, este tío no se va a meter un duro como GP, ¿vale? Como operador, que hablamos, hasta que a mí me dé un 8%. De un 8 a un 15% se va a dar un promote de un 20%. Entonces se lleva pues como un incentivo ahí. Pero eso de alguna manera, y por encima un 15% se lleva mucha más plata, pero eso de alguna manera alinea mucho los incentivos de decir, bueno, si yo gano plata, este tío ganó plata. Y este tío no va a ganar plata a no ser que a mí me vaya bien. Entonces eso ayuda a que tu 5%, que lo que fuera el valor de tal, pero que tu 5% se aprecie en el activo, ¿vale? Y se aprecie en lo que acabamos de hablar, pero además tú recibes un incentivo por detrás en función del performance del proyecto. Y ahí es donde puedes maximizar muchísimo más ese $1 millón. Sí, estás diciendo que sencillamente pues un fondo de estos pues simplemente utilizaría más palanca pues para llegar a más assets de real estate que versus haciéndolo uno solo. Sí. No, buenísimo. Claro, y en este momento, pues devolviéndonos a San Francisco, leía por ahí o comentaba con vos que, mejor dicho, la gente dijo, no va a pagar los leases y toda la mitad de San Francisco, por lo menos a nivel de comercial, está todo desocupado. Está todo hecho una mierda ahí. Bueno, ya está mejorando, depende en San Francisco. Ricky, tú ahora que acabas de llegar, no sé si lo habrás visto, pero la parte norte de San Francisco está booming otra vez. Está otra vez petados, no se puede coger una mesa, a no ser que reserves con una semana de antelación y tal, pero luego te vas a la parte de Soma y del sur y tal, y está mucho más las oficinas vacías. Creo que San Francisco tiene el récord de vacancy de oficinas de todo Estados Unidos, no sé si es como un 20%, una barbaridad. Los establecimientos comerciales en algunas partes de San Francisco están completamente vacíos.
Está mejorando un poco ahora, nosotros estamos viendo ya bastante mejoría en algo, pero sigue muy vacío. Pero lo que les conté, weón, de ese centro comercial de marcas suecas que van a abrir ahí en Market. O sea, que seguramente había algo vacío y no sé qué era, pero no, hay y un letrero han bajado enorme. los precios muchísimo. Claro, ahora mismo, claro, es como todo. Al final, pues todo tiene un precio. Y claro, eso pues Claro. en Downtown San Francisco Una durante oportunidad. muchos años ha sido prime real estate en cuanto a tema comercial, pero claro, en cuanto pues todos los techies se fueron, como vosotros, cabrones, que nos dejasteis aquí solos, pues Ya cuando todos se volví. fueron, ¿quién iba a Downtown San Francisco? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, y ahora, claro, los precios ya han bajado mucho. Si te digo Tiene un un par de, 30%, tiene un igual par de hasta me bares quedo corto. buenos. Claro, y hay mucha gente Tiene un par de volviendo bares ahora. buenos, pues. Tiene un par de bares buenos, sí. Sí, Downtown tiene algún par de bares buenos. Hay que escarbarlos y El de buscarlos. Jarlistas, Ya, Ricky. es bueno. Ese es bueno, weón. El de las maquinitas. Eduardo tiene unas buenas imágenes visuales ahí. Sí. No, afortunadamente no las tengo. Unas buenas. Pero bueno. Pero dale. No, entonces simplemente para volver a la escalita, al ser repetitivo y consistente, $1 millón me prestan 3. Básicamente, uno lo que tiene que tener cuidado ahí para que uno, por ejemplo, una crisis como la del 2008 o lo que pasó ahorita es básicamente, si uno se va por el full de la palanca en una de esas regresadas del mercado, es cuando lo dejan a uno hecho trizas. Exacto. Bien. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si Muchísimo. uno se va conservado, entonces, pues, si uno presta el 75% de la propiedad, digamos que está como bien, uno ya cuando empieza a prestar el 80, el 85, ahí es cuando empieza a incurrir riesgos pesados. Depende de nuevo, que te presten un 80%, 70%. 80% es más bien una hipoteca, pero en desarrollos pequeñitos, por ejemplo, te pueden prestar un 80%, un 75%. Ya hay maneras de estructurarlo con senior, de mes, pero de nuevo, te puedes hacer estructurar la financiación de una manera en la que el banco te da a lo mejor un 60, un 65, un 70, ahora te están dando menos, antes te daban mucho más, luego metes un par de inversores ahí, haces un GP structure, es que puedes maximizarlo mucho. El modelo tradicional del desarrollador, aquí en Estados Unidos, ponen un 3 o un 4% del equity y luego se llevan, como te decía, toda la parte por detrás. Entonces depende del activo. Hay activos donde no te quieres apalancar más de un 60%. O depende también de tu riesgo y de tal. Pero hay activos donde depende del mercado, depende de todo, que te puedes apalancar más, pero sí. Ahí está la belleza, obviamente, es más que una ciencia, también es un poco un arte lo de la financiación, porque efectivamente pues te puedes ir a la mierda. ¿Y todos los bancos pues tienen rates parecidos o casi todos son igualitos o...? Depende, hay bancos tipo bancos comerciales que obviamente pues son más o menos más competitivos, nadie te va a dar algo estratosféricamente diferente al otro. Luego tienes fondos de inversión de deuda que son más caros pero te dejan apalancarte muchísimo más. Todo tiene ahí sus pros y sus cons, pero sí, luego también al final hay fondos de deuda mucho más agresivos que si haces default te pueden básicamente quitar el proyecto, un banco nunca te lo va a dejar, entonces duermes mejor trabajando con un banco, puedes hacer preferred equity, puedes hacer un montón de cosas, la verdad, es un mundo el tema de la financiación, un mundo. O sea, pero al final el punto es, si la sabes utilizar y la sabes utilizar bien, y no te apalancas muchísimo y tienes un activo en un location bueno, la escalabilidad de esa inversión es muy, muy buena y al final, pues eso, si luego además de eso eres capaz de aprovechar las ventajas fiscales que te ofrece, por lo menos en Estados Unidos, en 10 años, pues estás por 10. Ok, eso me parece buenísimo. La última pregunta, en el tema impositivo, pues de taxes, de impuestos, ese $1 millón que creé, ¿cuánto tengo que dejar de retener en impuestos? Pues, para el ejemplo, eso. Depende de la operación, pero al final, y depende del activo, y depende si metes plata en ese activo. El mismo edificio de Utah que hablábamos, que nos generó
Sí, la verdad es que eso, claro, tengo que ver a los contables, pero no sé, o sea, al final es que ya te metes en unos temas muy complicados, pero es un edificio de Utah que vale 30 millones de dólares a lo mejor, pues en función de la operación, luego eso lo puedes amortizar, hay un cost segregation que puedes hacer, ya te tienes que meter con un contable que te diga, pero al final la belleza de esto es que tú puedes depreciar el activo y al depreciar el activo, pues obviamente es menos, sí, vale. es menos y tal. Pero estoy hablando de los taxes, no pues al vender la propiedad, sino los taxes pues de, pues como el predial, ¿cómo se dice? Como los... los property taxes. Sí. De hecho, ahora estoy lidiando con un tema parecido en Berkeley, de hecho, en California, porque los taxes... Normalmente depende del estado. En California varía entre un 1.2 y un 1.3% del valor de la compra. Hay otros estados como en Texas que como no tienen federal income, tu property tax es más alto, pero también es un non-disclosure state, entonces es un appraisal que hace el estado o el county cada año y normalmente puede ser a lo mejor, no sé, entre un 70 y 80% de lo que hayas comprado la casa, pero es más alto. A lo mejor, creo que en Austin ahora mismo estaba, solo en una casa unifamiliar, estaba como en un 2.3%. Pero claro, Texas no tiene federal income tax, entonces... pues ahí pues más fácil, ya te ahorras pues que un 7 a un 10% anual de la Florida es caro, creo que es el 3, pero no hay state tax. Sí, sí. No, pues a mí lo único que me queda claro pues después de esta conversación es que me gustaría invertir en real estate pues en Estados Unidos. Total, en ese formato, no la otra bobada que terminaban haciendo. Yo me acuerdo el boom del 2005, 2007, todos esos realtors en la Florida vendiendo condos a diestra y siniestra, o sea, vale $100,000, no, ponga $5,000 down, y por eso pues hubo el descalabro que hubo. No, más como con esta estructura pues de ir haciendo la escalerita, crecer, sacar, hacer otro edificio. Me gusta más eso, donde haya un efecto compuesto pues de la inversión y no simplemente como un refugio de dólares versus pesos y la gente comprando sin saber. Y una cosa bacana de los fondos como el de Edu es que no son esos fondos tratando de sacar a todo el mundo de a $10,000, sino que buscan inversores grandes para hacer proyectos serios. No es como lo que decís vos, no es ese boom que ya pasó aquí, el que le explotaron a toda la gente, sino que son proyectos serios. Pues. Inversionista chiquito, chicharrón grande, güey. Eso siempre ha sido... Tal cual. Sí, nosotros la verdad que hemos tenido mucha suerte con nuestros inversionistas porque la verdad que pues, de momento las cosas las estamos haciendo bien, pero sí, efectivamente es mucho trabajo. Cuando ya te metes con inversionistas... Vos llevas con ellos 4 o 5 años, pero haciendo la escalerita, o sea, ya lo crecieron hasta $700 millones, haciendo eso que describíamos. Tal cual. Sí. O sea, así es. Al final, 700 millones. Es muy importante. Volvamos al tema este. Dale tú. No, que $700 millones, pues es una cifra muy respetable. Sí, ahora estamos ahora queremos los próximos 2 años vamos a levantar otros 2 fondos y queremos llegar al billion de equity committed. O sea que es diferente, Assets Under Management es diferente que Equity, pero queremos llegar al billion en Equity Committed. Que te digo una cosa, desde un punto de vista de Real Estate, nosotros somos un fondo relativamente pequeño. Es que tenemos ciertas diferencias con otros modelos. Nosotros somos Private Equity y desarrollador. Hay unos que son solo Private Equity, otros desarrollador solo. Nosotros reinvertimos, por ejemplo, el principal de los proyectos, pero es que cuando decís $1 billón de equity committed, quiere decir que le estás disparando a que eventualmente assets under management sean por ahí 15, 20 billones de dólares. No sé si tanto, multiplicarlo por 15, pero a lo mejor lo puedes multiplicar por, no sé. Es que cuando ya llega uno al nivel de $1 billón, entonces uno ya puede empezar a decir, no, me compro un edificio entero. Pues no tiene que ser el más grande, pero ya le da uno para comprar edificios completos pues en Nueva York, en Manhattan, pues que son 600, 700 millones de dólares. Pues. Sí, nosotros nos vamos a enfocar más en la parte de build to rent, que ahora que se habla mucho. Es básicamente construir para arrendar. Entonces construyes, arrendas, lo estabilizas y lo vendes. Le has prestado un poquito de atención aquí, pues creo que el primer podcast que hicimos fue con Adam Newman.
pero recientemente me leí o escuché un podcast con Andreessen Horowitz y este Adam Neumann sobre la compañía Flow y lo que están haciendo. La verdad es que el tipo sí tiene como alguna estrategia por ahí que me parece muy orientada, donde básicamente el tipo está tratando de hacer que la gente en un edificio viva y que tengan sus negocios y operen, pero vivan y que produzcan, digamos que X cantidad de ingresos. Y si están pagando renta, todo va como para el edificio, pero distribuyen como los ingresos de todo. Es un concepto que me da curiosidad y yo sé porque el tipo es como hace como tanto hincapié en esto, porque es que él ha visto toda la vida cómo creció en Israel, todo cómo funciona el sistema de los kibbutz y todo esto. Y Claro. yo creo que de pronto tiene algo ahí entre manos que puede ser una gran compañía. Te voy a pasar o a compartir aquí el podcast de Andreessen Horowitz y Adam Neumann, el último más reciente, porque me parece que tiene una visión que podría ser interesante. Sí. Uno de llegar y coger un edificio, se parece mucho al edificio de este Wake aquí en Medellín, que lo construyeron estrictamente para hacer Airbnb, pero entonces se genera como una especie de comunidad donde es más colaborativo y yo sí creo que pues por más, pues mire, Ricky, vos llevabas 2 años trabajando remoto, decime que no sentís algún tipo de paz o digamos que descanso de volver a la oficina y volver y compartir. Sí, total. Yo creo que finalmente somos Totalmente, personas que necesitamos de algún tipo de comunidad para poder hacer un intercambio de ideas, porque uno se puede expresar muy bien por Zoom y todo, pero no hay los mismos gestos, no hay la misma lectura. Entonces aquí nos estamos viendo, pero uno está viendo las otras tres caras al mismo tiempo. Aquí hay que esperar que el Zoom haga como pues, el ajuste de cámaras, entonces me parece que no es lo mismo. La pregunta pues finalmente, que es muy larga, si has curioseado ese modelo de Flow o todavía no le has echado como cabeza, porque en esa cifra de $1 billón uno ya dice, no sé, habría algo donde pudiese generarse más adicional al negocio convencional de real estate, algún valor por el revenue de los habitantes del apartamento, simplemente por brindarles más comunidad y digamos que un sense of belonging pues, del edificio. Pues la verdad es que no he jugado ni con la idea ni sabía del tal. Sí he estado más jugando con el tema de la tokenización y tal, pero no, le voy a echar un vistazo a eso. Yo te lo paso en el chat ahorita. Sí, pásamelo. Ese tío de todas maneras es un genio loco. O sea, es que no sé es un exactamente genio qué loco. tiene entre manos, pero es un absoluto genio loco. Sí, o sea, piensa en unos niveles y percibe unas cosas. Es como si estuviera con una cámara de infrarrojos donde ve la temperatura de las cosas y uno simplemente no tiene capacidad de apreciar eso. Sí, tal cual. Pero sí, no juega con eso el tema. Ahora lo que está o sea, es muy curioso porque al final el real estate, que es el mercado más grande del mundo en cuanto a clase de activos más grande del mundo, y es el más 200 a 300 trillones de dólares. Exactamente, el valor total del real estate del mundo. Y es todavía el más old school en cuanto a tecnología. La construcción todavía se hace igual, exactamente igual que hace tanto. Hay construcción modular, todo ese tipo de cosas que está entrando, pero mucha gente se ha ido al carajo porque es muy complicado. Está muy, muy arraigado en métodos antiguos y en tal, que todavía tiene muchísimo arranque. Y una de las cosas que está muy interesante ahora, porque otro de los problemas es que pues, si tú haces un fondo de estos, tú tienes unas regulaciones muy estrictas con el SEC, muy estrictas. O sea, tú no puedes traer a gente, pues, average Joes, que pues, clase media va. O sea, es muy... Tienes que ser accredited investor, tienes que tener un network, tienes que ganar tanto. O sea, si no, no tienes acceso a ese mundo, no tienes acceso a esos fondos de inversión. Obviamente se generó la ley del crowdfunding y de todo, pero hay muchos crowdfunding platforms como Realty Shares, CrowdStreet, Realty Mogul, todos estos que muchos de ellos ya no están, Fundrise, pero tienes que invertir en REITs, que es, bueno, es un tema mucho más complicado, pero
Pero es un tema muy complicado. Para levantar un fondo al final tienes unas regulaciones con el SEC que solo puedes tener inversores acreditados, o si tienes inversores no acreditados tienes que tener un compliance department. Solo para que sepa la gente, aquí un inversor acreditado quiere decir que tiene que tener un network de más de $1 millón, tener ingresos por el orden de X. Eso quiere decir un inversionista acreditado. Claro, y si no lo tienes, no puedes invertir en estos sitios. Y muchas veces estos fondos también de inversión, el mínimo que puedes invertir es $500,000. Entonces ahora con el tema de la tokenización, lo que están intentando es también abrir un poco más eso, pero incluso la tokenización está regulada por el SEC. Entonces no es como un ICO, como un Initial Coin Offering, es lo que se llama un Security Token Offering. Y en el fondo la única ventaja que tiene eso es bajarle un poco los costos de transacción, porque con temas inmobiliarios necesitas abogados, necesitas el title company, necesitas muchos expertos, hay mucha fricción en la transacción, obviamente son mercados ilíquidos, sobre todo si te metes por tokenización, Eduardo está queriendo decir que si él levantara $10 millones, entonces tanto se iría en formato convencional y había un porcentaje de ese fondo que él lo podría decir, no, NFTs de $2,000, $3,000, cómprenlos acá y esa plata se va para el fondo y ahí queda pues tokenizado. Pues. Sí, bueno, de momento no lo han hecho en fondos, lo han hecho sobre todo en activos físicos. Entonces, si te compras un edificio, puedes tokenizar las acciones y ese token está baqueado por un smart contract que tiene el código de básicamente las reglas del juego. Las reglas del juego desde un punto de vista de distribución, desde un punto de vista de compliance, desde un punto de vista de todo. Entonces tiene un smart contract detrás. Tú te compras un token por ejemplo, hay una empresa en España que ahora lo hace por $100. Pero de nuevo, al final, y entonces lo que te ayuda es que generas esa liquidez en el activo. Al generar la liquidez en el activo le quitas ese descuento por activo y líquido, entonces pues a lo mejor es un mercado mucho más tal. Hay ciertos pros, hay contras y tal, pero al final lo que va a ayudar también es que pues, la gente normal, como los servidores aquí presentes, pues puedan invertir mucho más fácil y no tengan que sacar $500,000 sí, para invertir en un fondo de inversión. Y eso va a ayudar. Hay una compañía que es la dueña del Empire State y lo tendrá alquilado, cualquier cosa, pero podría decir eventualmente 5 o 10 años o inclusive menos, llegar y decir, usted quiere ser dueño de un porcentaje del Empire State y no compra el token. Claro. Y hay compañías que ya lo están haciendo. Hay una que me gusta a mí, se llama Honey Bricks, que además tiene contenido en YouTube interesante para ver cómo se hace eso y tal. Ellos también, de hecho, hacen offering de activos tokenizados y tal. Pero el sector va para allá. El sector se tiene que avanzar en tecnología, tiene que avanzar en temas de construcción, tiene que avanzar en temas de eficiencia, de reducir fricción. O sea, hay muchísimo espacio ahí para mejorar. Bueno, yo creo que estuvo bien interesante esto, Darío. Mira cómo arrancamos con real estate y terminamos siempre en cripto. ¿Qué opinas? Esa última parte está muy poderosa y muy interesante. Darle esa yo pensaba que nos íbamos democratización para la gente. Exacto. Yo pensaba que nos íbamos a enfocar un poco más eso, pero Hernán se ha quedado con su $1 millón que queríamos que se lo dobláramos y ahí se ha quedado, ¿eh? No, pues es que si nos quedamos solo en cripto, pues se vuelve un poquito como pues saturador y uno necesita conocer todos los especies, monótono, y no necesita conocer todos los espectros. A mí pues me inquieta mucho y pues si lo fuera a hacer no sería capaz, ya con todo lo que nos contás, yo no sería capaz de hacerlo solo, te llamaría siempre a vos. ¿Vos estás en redes sociales, Edu, o vos estás más bien como tranquilo y no tuiteas, no nada? A ver si te comparten ahí cuando salga el podcast. Bro, old school. No, él es old school. Tengo Twitter, tengo tal, pero mándame un beeper. Mándame un beeper, una carta, a mí que me manden cartas, un postcard. Bueno, igual pronto vas a quedar convertido en TikTok como tu compañero Gonzalo del Teso. Digo compañero y ya me sonó gay esa huevona. Uno tiene que decir no, Tommy. Pero tu cabeza fue allá. Yo pensé, compañero del colegio, no, son del mismo colegio, pero de Edu es mayor. O sea, mi cabeza fue al colegio. Vos, si tu cabeza va allá, no sé. Pero yo para la próxima pido que Edu nos dé cómo, en vez del $1 millón, cómo podemos tokenizar. Eso está bueno. Un negocio de propiedad. Sí, échale cabeza a Darío. Hay de nuevo Honey Bricks. Honey de miel, bricks de ladrillo.
Y hay mucho, no, tampoco tienen mucho contenido, pero tienen varios vídeos que explican ese tema. Hacemos, la más sencilla es, porque es que esto gusta es contado. Repetimos, no sé, 3, 4 episodios posteriores, ya no vamos a tener que repetir con Teso, porque nos cuente que está aprendiendo en Helios. Entonces repetimos y hablamos estrictamente tokens de real estate, qué hay, qué está funcionando, qué no, dónde la gente perdió dinero. Una cosa, cuando nació la idea del podcast decíamos, venga, pero hagamos el podcast tomando cerveza, hagámoslo. No, esto a palo seco, hermano. Está muy serio la cosa aquí. Qué pena que ustedes están a palo seco. Darío, apaga el computador y nos encontramos ¿en dónde? 30 minutos en ICC o IXO. No, en OSI, huevón. En OSI, perdón. Iros Palche, hacedme el favor, Iros Palche. No, es que ya hemos ido mucho, te llegué y ya he ido mucho, entonces nomás, no, volvemos para... Aquí apenas son las 9 de la mañana. Bueno. Aquí son mis 11 de la mañana. Para el próximo podcast tenemos otros invitados muy interesantes que sacaron una que es como un Tinder de perros hecho en cripto. Entonces, ese es para el podcast de la próxima semana. Los emprendedores chéveres pues, que están haciendo eso. Está bueno eso. Bueno, muchachos, muchas gracias. Edu, gracias. Voy a aportar acá un especial. Edu, muchas gracias por esta participación. Gracias a vosotros. Espero no haberos aburrido mucho con temas más financieros. No. Seguro que los responsables. Ay, está bien. Voy a despedir en este instante. Un momento. Vale. Chao.